Comienzan las celebraciones del Bicentenario y vuelve a hablarse de los próceres, de los héroes, de sus gestas, y bueno, y se trata de exaltar el orgullo nacional. Pero, ¿qué tanto pertenece a todos los colombianos en su conjunto esta celebración? Bueno, pues esa es la pregunta del millón. Celebrar el Bicentenario es celebrar la construcción de memoria nacional, y justamente qué grato que estemos grabando este programa aquí, desde el Museo Nacional, en el que hasta hace muy poco entraron las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, porque antes no había lugar para la memoria de ellos aquí en esta casa. Una gran exposición que se llamó Velorios y Santos Vivos les permitió ingresar a este sitio donde se guarda la memoria nacional. Y es bien curioso, Beatriz, porque quienes más se opusieron a la independencia fueron los negros y los indios, digámoslo así tajantemente. Porque bueno, se sentían más protegidos con la corona que con los criollos. Claro, es que es un poco más o menos lo que ocurrió con la ruptura del florero el 20 de julio de 1810. En realidad, lo que se dijo fue: viva el rey, muera el mal gobierno. Pero si uno ve con cuidado, el mal gobierno realmente no dependía directamente del rey, sino sobre todo de los criollos, es decir, de los españoles nacidos en América, que eran más papistas que el Papa. Con mucha razón, muchos analistas y muchos historiadores plantean que qué es lo que hay que celebrar cuando 199 años después, aquí los indios y los negros continúan siendo vilipendiados. Exactamente, y todavía hay unos dejos increíbles de racismo en nuestro país, pero sobre todo una cosa muy preocupante es que somos aislacionistas, que pensamos en Colombia y no hemos pensado en América. Y yo creo que lo que deberíamos celebrar en el conjunto de naciones es esa posibilidad de, bueno, ¿qué logramos después de esta independencia de España, otros de Portugal? Otras colonias se independizaron de otro lado, pero ¿qué tipo de democracia hemos construido? ¿Qué tipo de autonomía realmente tenemos? ¿O seguimos dependientes y ni nos damos cuenta? No hemos logrado los colombianos construir un proyecto nacional que nos convoque y que nos una a todos, de manera que este Bicentenario tendría que ser la ocasión para discutir aquello. Claro, y sobre todo darnos cuenta que ese proyecto de Estado-Nación que cuajó en otras naciones europeas, aquí no cuajó, entre otras cosas porque nuestro papá Estado, resultó impotente, resultó muy débil, no pudo tener el control del territorio, entonces tuvo que delegarle, por ejemplo, a la Iglesia muchísimas cosas, 4 en particular. 1, la identificación de los ciudadanos. Hasta hace muy poco contaban más el registro de partida de bautismo como registro civil casi, la partida de matrimonio por el concordato vigente con la Iglesia y la partida de función. 2, la presencia en tierras de misión, en los lugares más apartados porque el Estado no llegaba, entonces la Iglesia llegó. 3, las obras de benevolato y beneficencia, los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, las lauritas, todos estos grupos religiosos estuvieron en los lugares más apartados. Y 4, el monopolio de la educación y particularmente de la educación de élite. Entonces el Estado le delegó a la Iglesia y no cumplió sus funciones, o sea, fue un papa irresponsable. Profesor, ¿existe entre nosotros una memoria histórica que nos unifique, que nos cohesione, que nos identifique? Es muy difícil, no tenemos esa memoria como si la tienen, por ejemplo, los mexicanos, que supuestamente se dicen priistas, guadalupenses y no me acuerdo, creo que rancheros es la tercera categoría. Nosotros no podemos decir estos 3 elementos constituyen nuestra identidad. No, tenemos una identidad terriblemente fragmentada, muy regional, y lo peor aún, todavía seguimos jugando a la patria boba. Uno se da cuenta, esa oposición recién, un poquitico en la época de la independencia, entre federalistas y centralistas, que ensayaban modelos distintos de gobierno, todavía se siente, todavía los cachacos más o menos se detestan políticamente con los paisas con los costeños, etcétera, etcétera, y no hemos logrado comprender y sobre todo respetar nuestras diferencias, porque no se trata de tolerar, se trata de respetar, y se trata de, si se quiere aceptar al otro como es, así yo no comparta, pues si es perezoso, o si le gusta la arepa huevo, qué sé yo, pero esos elementos claros de identidad todavía no los tenemos claros. Bueno, hay una cosa que le quiero, una cita que quiero leerle y quiero conocer su opinión. Sobre este tema de la memoria histórica, dice Stanley Payne, un prestigioso hispanista estadounidense. Él se pregunta, ¿y qué es memoria histórica en un país dividido a muerte por una guerra, en la que hermanos toman partido contra hermanos? Cuando un país se divide, la memoria compartida solo puede construirse sobre la decisión de echar al olvido el pasado. Exactamente, tenemos, y esto es dramático,
En la medida en que no sepamos trabajar con las boronitas de migajas que tenemos y actuar con, pues vamos a estar condenados a repetir nuestra historia de violencia y de guerra. ¿Es eso lo que explica que vivamos en una constante violencia que se recicla y que se repite durante décadas y décadas? Pues es un eterno retorno que desafortunadamente lo que está mostrando es que Colombia no está mal, siempre irá peor. Y eso es dramático. Y es dramático porque no hemos hecho el arqueo de caja. Yo creo que en estas celebraciones lo que tenemos que hacer es eso. Es un poco ver qué ha pasado y cómo efectivamente reactualizamos ese pasado en el presente y logramos que cosas dramáticas no se repitan. Pero sobre todo el proyecto de nación, el futuro. ¿Qué futuro tiene Colombia? ¿Qué tipo de democracia vamos a hablar, no solamente en Colombia, sino con nuestros vecinos cuando tenemos un montón de caudillos que solo piensan en rendirle rating a su audiencia? Entonces, Correa necesita de Chávez, Chávez necesita de Uribe y Uribe necesita de Correa. Casi que los tres se necesitan detestándose mutuamente y nos ponen una especie de telenovela que lo que únicamente hace es repetir la patria boba. Profesor, ¿cómo se hace, cómo reconstruir una memoria histórica cuando tantos sectores de la sociedad han sido invisibilizados? Ya hablábamos de los indígenas, de los negros, pero bueno, están las mujeres, está el pueblo, el común, que participa en el proceso histórico, pero ni se lo menciona ni existe. Indudablemente, están los homosexuales, está la gente que piensa distinto, que siente distinto, que no come lo mismo que todo el mundo come. ¿Cómo se hace? Yo creo que ahí tenemos una enorme responsabilidad y el Ministerio de Cultura lo sabe. Yo creo que no hay que invertir tanto en defensa ni en guerra, sino en cultura. Es dramático el presupuesto que tiene el Ministerio de Cultura. Es que un país con ese presupuesto no puede funcionar. Bueno, ha habido buenas ministras, ha habido otras espantosas que confundían una orquesta filarmónica con la sinfónica, entonces ellas debían estar en la escuela primaria. Pero bueno, yo pienso que es por ahí. Es una gran inversión en cultura, y cultura no es el rellenito para el numerito de los niños acordeoneros o vallenateros o que tocan arpa cuando el presidente hace sus consejos comunales. No, la cultura es que todos participemos. Es reflexión, es organización. La cultura es paz, la cultura es carnaval, la cultura es fiesta, la cultura es alegría, pero al mismo tiempo la cultura es ser conscientes de nuestros límites. Profesor, muchísimas gracias. A usted, Beatriz, y al radar.